Tengan todos. Vamos a iniciar la defensa pública de la tesis Mestizaje escritural, el secreto del arte de Augusto Céspedes en la Paraguaya, de Bernardo Paz González. Quiero saludar, en primer lugar, la presencia de el tribunal, compuesto por el doctor Marcelo Vilén Alvarado, que es el tutor de la tesis, de la doctora Alba María Paz Soldán, que es uno de los tribunales lectores, y del doctor Mauricio Sousa Crespo, que es el otro tribunal lector. Como está aconteciendo con todas las actividades de la carrera de literatura, esta defensa va a ser a distancia, virtual, y, y esperemos que es con buenos augurios, porque inicia una nueva etapa en la carrera, este 2021. Entonces, estamos muy contentos por esta presentación eh, y vamos a proceder de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a escuchar el informe del tribunal, del doctor Villena. Luego vamos a escuchar la presentación de Bernardo, eh, que va a durar alrededor de 40 minutos. Posteriormente vamos a pasar al diálogo con el tribunal y preguntas del público, si es que hubiere. Se pueden hacer preguntas a través del Facebook o a través de YouTube, que las van a pasar a nuestro chat, ¿no? Al que estamos conectados. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar. Por favor, Marcelo Villena, el informe. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, señor director, buenas tardes, colegas, y a toda la teleaudiencia que está asistiendo a la presentación, y por supuesto un abrazo a Bernardo. Entonces voy a proceder siguiendo el protocolo, digamos, con la lectura del informe de Paz a Defensa de este trabajo de tesis. Bien, tengo el honor y la inmensa alegría de informar que luego de un excelente recorrido académico y más de un fructuoso rodeo extracurricular, el universitario Bernardo Paz ha concluido la tesis de licenciatura titulada Mestizaje escritural, el secreto del arte de Augusto Céspedes en la Paraguay. Considero que esta monografía demuestra en demasía las competencias requeridas por la carrera de literatura para un trabajo de grado, en tanto realiza un ejercicio crítico y analítico de la paraguaya y de los otros textos que el estudiante transita en este afán, a tiempo de ensayar a cada paso una suerte de doblez. Esbozos y proyecciones que perfilan no solo un discurso, sino un gesto heurístico propio. Bueno, al centrar su estudio en uno de los cuentos de sangre de mestizos, Bernardo asume la necesidad de un recorte, pero también la de un desafío que de entrada asume tal delimitación por su carácter incisivo. La lectura de uno de los cuentos de sangre de mestizos, quizás el más destacado luego de El Pozo, obviamente, procede según la trama de un libro emblemático para la narrativa del Chaco, entre comillas, la expresión, pero también según la de una obra, entre comillas, la de Céspedes, no menos emblemática para la literatura boliviana del siglo XX. No estará de más, por lo tanto, subrayar que el estudio de la paraguaya moviliza una lectura solvente de lo suscrito por Augusto Céspedes, una lectura que a la vez mueve, al modo de un doblez, la trama de cierta tradición definida por la impronta de lo que Bernardo llama dos dimensiones, a saber, la de una producción literaria, ficcional, etcétera, y la de cierta intervención histórica y política de proyección nacional. Pero desde el título y las primeras páginas de la tesis, la noción de mestizaje escritural no solamente alude a dicho entramado.
anuncia también una propuesta de lectura que en el primer capítulo, titulado justamente Mestizaje Escritural, se perfila entre los dos paradigmas que regirían los estudios dedicados a la obra de Céspedes. Mediante un tratamiento crítico y riguroso de las aproximaciones más sistemáticas a Sangre de Mestizos, este capítulo convierte el ejercicio académico, estado del arte, exposición del enfoque, etcétera, en una propuesta interpretativa que, de la mano de Barthes en el grado cero de la escritura, desplaza ciertas pistas señaladas por la crítica de Sangre de Mestizos. Vargas, Antesana y, sobre todo, desde un margen, el prólogo de Zabaleta, para finalmente disponer desde otro margen, en la lectura de Terciana Muda, el poema que funge como epígrafe del libro, un escenario trágico en el que Bernardo Paz lee La Paraguaya, allí donde el escritor trae, entre comillas, la cita, el Chaco bajo una lámpara para tratar de orientarse. Está la disposición con la que Bernardo aborda la Paraguaya según un gesto inaugural. Inaugural no solo por lo poco que se ha leído ese cuento, incluso en el estudio que más específicamente le dedica Edmundo Paz Soldán, sino también por la manera con la que proceden los dos capítulos centrales de la tesis. La guerra, el segundo; la fotografía, el tercero. En efecto, pues al ordenar de este modo su lectura, Paz no ofrece dos acercamientos orientados hacia las dos dimensiones tradicionalmente reconocidas en Sangre de Mestizos. Analíticamente, Paz, Bernardo, sigue más bien dos líneas de un contrapunto que quizás explica por qué La Paraguaya resulta un cuento tan destacable. La de una explícita inscripción histórica y política relativa a la guerra del Chaco, la de una experiencia singular, los avatares del teniente Paucar ante la foto de La Paraguaya. Siguiendo ambas líneas sobre un mismo plano y siempre con un mismo cuidado, siguiéndolas al pie de la letra y no en términos de referencia y representación, cada uno de estos capítulos viene a despejar formalmente ciertas figuras que encuentran su eco en el otro. Y esto, siguiendo ese ir y venir entre aparición y lejanía, en la hora para Benjamin, que Bernardo despeja en la foto descrita y escrita por el cuento de Céspedes. Es en este contrapunto de motivos y figuras, cito algunas, que entrum y pulsum, trazo y posiciones, sum y guerra, que la tesis activa y da cuerpo al escenario de Terciana Muda, precisamente, el poema, como si su contribución hallara allí su carácter más incisivo, poniendo en mira, desde el inicio, la singularidad de la fotografía entre los objetos que, al decir de Zabaleta, sigue la cita, viven en la trama de los personajes de Sangre de Mestizos. Tales los motivos, señor director, que me llevan a solicitar que esta tesis pueda pasar a la instancia de defensa. Sin otro particular, y agradeciendo sus buenos oficios, hago llegar mis más sinceros saludos. Gracias. Muchas gracias al doctor Marcelo Villena por la lectura de ese informe. Y en realidad es compartida, ¿no?, con el tribunal la petición de defensa. Por eso estamos en esta instancia. Entonces, pasamos ahora a la exposición de Bernardo. Por favor, Bernardo, tienes 40 minutos para tu exposición. Adelante. Súper, muchas gracias. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Empiezo entonces, gracias. A ver, Augusto Céspedes es uno de los escritores bolivianos más importantes del siglo XX.
como antecedentes generales, ¿no? Ha sido uno de los fundadores del movimiento nacionalista revolucionario y uno de sus más importantes intelectuales también. Yo encuentro, hay dos facetas claras en su escritura. Una tiene que ver con una vasta producción periodística que permanece dispersa, tal vez excepto por Crónicas heroicas de una guerra estúpida. Y otra producción que es más literaria, digamos que estaría conformada por 7 libros. El primero de estos libros es Sangre de Mestizos, es decir, la primera publicación, que se publica en 1936, un año después de que termina la guerra, y Pisando los talones de Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, que se publica el mismo año de concluida la guerra. Estas dos obras que trabajan, que tienen como tema central la Guerra del Chaco, en realidad se inscriben junto a otras más en esto que Luis H. Antezana llama los albores de la literatura de la Guerra del Chaco. Sangre de Mestizos tiene 8 cuentos, están precedidos por Terciana Muda, y que es el único poema que se le conoce a Céspedes. El séptimo de estos cuentos es La Paraguaya, que es el cuento que a mí me interesa trabajar en mi tesis. Y me interesa este cuento porque creo que junto con El Pozo, como bien decía Marcelo, es la celebridad de este libro, con justa razón, es un gran cuento. Creo que estos dos cuentos de alguna forma exponen muy claramente la labor de escritura de Céspedes, ¿no? Su quehacer literario, su arte, que es precisamente en este arte, digamos, que hago foco en mi tesis. Por eso parte del título es también El secreto del arte de Augusto Céspedes. Saco esta frase de un texto de René Zabaleta Mercado con el que dialogo de cerca. Y me interesa ver cómo en esta escritura, digamos, se está accionando algo que yo voy a llamar el mestizaje escritural. Me interesa ver este mecanismo en la escritura de Céspedes, pero concretamente en la paraguaya. En estas fotografías que vemos en estas diapositivas, pienso que se sintetiza de alguna forma la relación que tenía Céspedes con su propia producción. Sobre todo en la faceta de periodista, digamos, de político, dialogaba muy de cerca con su contexto. Aquí lo vemos, por ejemplo, codeándose con Víctor Paz, con Hernán Siles, Juan Lechín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sus publicaciones también tenían esta relación cercana con su contexto, y esto con el tiempo ha ido delineando una imagen muy particular del autor. Creo que en estas fotos también vemos parte de esta figura, ¿no? Un Céspedes ya consagrado, ya respetado, una figura que deslumbra a la crítica y en general a la sociedad letrada de la época. Y si bien son fotos bien evocadoras, sin embargo, creo que cabe nomás preguntarse qué habrá más allá de esta actitud, digamos, qué podemos ver más allá de la pose del escritor escribiendo, si quieren, ¿no? Cómo podemos leer su escritura como tal. Es en este sentido que yo trabajo el concepto de mestizaje escritural, para entrar justamente en este asunto. Y para esto, en mi tesis he leído varios textos críticos que están enfocados, sí, en Sangre de Mestizos, pero me han interesado aquellos que también hablan de la paraguaya, directa o indirectamente. Y bueno, no puedo exponerlos in extenso acá por cuestiones de tiempo, pero sí me interesa mencionar la articulación con la que los he organizado en mi tesis. He visto que los he separado en 2 paradigmas. El primer paradigma estaría conformado por textos críticos que están leyendo Sangre de Mestizos, concentrándose siempre en un directo referente histórico, digamos, en la representación de un proceso histórico real y comprobable, que es la Guerra del Chaco. Estos autores son José Bernadas, Juan José Coy, Renato Prado Oropesa y Raquel Montenegro. El segundo paradigma, no quiero decir que estos autores descuiden toda esta parte de referente histórico directo, pero sí creo que profundizan un poco más, no es que ignoren el evento, sino que van un poquito más allá y van moviendo sentidos, como que buscando significaciones y como que tomando en cuenta, a diferencia del primer paradigma, de la puesta en escena que está proponiendo Céspedes en estos relatos, ¿no? Están conformados por un texto de Luis H. Antezana, por Leonardo García Pavón y, por supuesto, René Zabaleta Mercado. Hay otros autores que son Rubén Vargas, Guillermo Mariaca y Edmundo Paz Soldán, que yo los pongo así como que a medio camino entre estos 2 paradigmas, pero con los que también dialogo de cerca porque tienen textos potentes. Si bien he marcado como que 2 paradigmas claros en este estado del arte, digamos, creo que también hay un gran transversal que los está atravesando. Y es que casi ninguno de estos autores en realidad separa, si quieren, al Céspedes
escritor de ficciones del Céspedes político, ¿no? Y no es que me interese preguntarme por qué no lo están haciendo, sino que me interesa mucho explorar por qué está ocurriendo esto, digamos. Si lo pensamos, quizás lo más probable es que estas dos dimensiones sean inherentes, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse en realidad es cómo están funcionando en conjunto, digamos. Si la producción ficcional de Céspedes está tan arraigada a sus intereses políticos, cómo estos se están entrecruzando, digamos, estas dos dimensiones estarían entrecruzando en la escritura y cómo le estarían afectando. Y para esto me parece necesario justamente acudir al concepto de mestizaje escritural. Este concepto, como bien pueden notar, tiene dos partes, ¿no? Una, mestizaje, otro tema de la escritura. Voy a empezar por la segunda parte y voy a aterrizar después en la segunda. Para hablar de la escritura de Céspedes, yo me he basado en varios conceptos de Roland Barthes. El primero de estos, el que me interesa, es el mito. Como bien sabemos, la materia prima de los cuentos que leemos en Sangre de Mestizos en realidad son las crónicas que había escrito Céspedes cuando asistía a la Guerra del Chaco como corresponsal para un periódico, ¿no? Y esto me parece importante porque en esta producción periodística en realidad vemos algo que Éric Martí llama, aludiendo a los primeros textos de Roland Barthes justamente, las huellas de una anterioridad. Es decir, lo que se escribe antes de empezar a escribir, ¿no? Lo que todavía forma parte de ese deseo de escribir. ¿Y qué están haciendo estas huellas? Lo que nos dice Barthes es, son nuevas significaciones. Lo que está haciendo es que se añaden sentidos parasitarios a la escritura, ¿no? Esto es lo que Barthes llama los mitos. Ahora, para hablar de la escritura como tal, lo que me interesa es otro concepto de Barthes, que es esto de el signo total. En realidad, él dice, la escritura puede ocurrir o se puede mover en cierta naturaleza. Tampoco voy a explicar como que no voy a profundizar en cada uno de estos términos, pero sí voy a copiar acá en la diapositiva un esquema que yo he puesto en mi tesis, que me parece que puede ayudar a entender bastante bien todo este asunto. Claro, lo que nos dice Barthes es, la escritura solamente puede ocurrir, solamente puede moverse en el marco que va a aparecer en un entrecruce, que es la horizontalidad de la lengua y la verticalidad del estilo, siendo la lengua el producto natural del tiempo, digamos, la historia con mayúsculas y este estilo que tiene mucho más que ver con la biología misma del personaje, ¿no? Es ahí, vemos esta línea punteada que está generando un espacio, es ahí justamente donde el autor recién puede, si quieren, ejercer su libertad como autor, ¿no? A través de su identidad formal, y es allí precisamente donde, si quieren, estalla la escritura, donde puede existir la escritura. Y a esto añade Barthes otro aspecto importante que hay que pensar respecto a la escritura, que es, él dice, la circunstancia extraña al lenguaje, que es, cito, la mirada de una intención. ¿A qué se refiere Barthes con este concepto? Yo en mi tesis utilizo a Maurice Merleau-Ponty para entender este tema de la intención como ligada en realidad a un concepto fenomenológico de intencionalidad. Grosso modo, esto podría entenderse en realidad como un darse cuenta de algo, como que dirigir la atención hacia algo específico. Es un rasgo esencial, digamos, de la conciencia en general y tiene que ver con esta frase que es así casi un aforismo, ¿no? De Edmund Husserl, que es toda conciencia es conciencia de algo. Y es en este sentido, pensando así en estas intenciones, en todos estos conceptos, la naturaleza de la escritura de la que hablaba, que creo que se puede pensar en una doble intención de Céspedes, una política, otra literaria. Y esto me parece determina esencialmente su escritura. A esto me refiero precisamente cuando hablo de mestizaje escritural. Y por eso me parece tan preciso, tan pertinente en realidad hablar de un mestizaje en vez de cualquier otro término. Porque en Sangre de Mestizos en realidad están operando estos dos lugares, pero son elementos que están entrando en tensión. Y esto es parte de la definición de mestizaje, digamos, como que dos elementos que entran en tensión y que producen un tercero a partir de esta interacción, digamos. Y es precisamente con este concepto que yo voy a trabajar la paraguaya.
divido este análisis, que son los capítulos principales de la tesis, en dos. Uno que tiene que ver con temas relacionados a la Guerra del Chaco y otro que tiene que ver con esta otra línea, digamos, esta otra dimensión que tiene que ver con la fotografía, que es así un objeto principal en el texto. Pero antes de entrar de lleno en estas dos partes, me detengo un poco en este poema, que como bien decía Marcelo, es así una suerte de epígrafe a estos 8 cuentos que componen Sangre de Mestizos, y es Terciana Muda. Este poema lo que hace es que nos está presentando la atmósfera, nos está introduciendo a este Chaco que va a estar presente a lo largo de todo el libro, y esto incluye, por supuesto, a la paraguaya. Y me parece importante detenerme en este poema porque en realidad ya desde el título nos está sugiriendo cuál es su lugar en el libro. La terciana es en realidad un síntoma, el síntoma de una enfermedad, y por lo tanto estos versos de alguna forma están adelantando como un síntoma los malestares generales que van a sufrir los protagonistas de cada cuento y por supuesto el teniente Paucara, protagonista de La Paraguaya. El escenario que nos presenta Terciana Muda, aquí copio la primera estrofa del poema. Creo que se presenta este escenario de tres formas, principalmente tres formas. Y digamos que en primer lugar nos está planteando de entrada ya la relación entre historia y escritura. En segundo lugar, nos presenta una gran transversal, que es este Chaco visto no solamente como un territorio, digamos, rastreable en un mapa, sino como un ente monstruoso, digamos, prácticamente vivo. Y esto es muy, muy importante en todo el libro. Y en tercer lugar, nos está adelantando claramente una atmósfera ya trágica. Hay una suerte, este monstruo que hemos dicho, que está así prácticamente vivo, viene ligado, es inherente a un llamado vertiginoso, y esto ya nos permite como que percibir un aroma elegíaco. Como les decía, separo mi lectura en dos partes, una que tiene que ver con la parte de la guerra, otra que tiene que ver con la paraguaya, con la fotografía, perdón, la paraguaya. Voy a empezar con la parte de la guerra. Para poder hablar de esto, en mi tesis me ha parecido fundamental, primero establecer cuáles son o cuál es en realidad el mecanismo narrativo con el que estaría operando Céspedes en Sangre de Mestizos. Para esto planteo estos dos conceptos, uno que es Kentron, el otro es Pulsum. Para entrar en estos conceptos, yo me he preguntado primero cuál es el elemento central de Sangre de Mestizos, y me ha servido mucho trabajar como que en comparación un poco con otro texto. Aquí pongo como ejemplo Metal del Diablo, que es otro libro de Augusto Céspedes, en el que nos muestra una especie de biografía novelada de Simón y Patiño, donde en este libro, como en otros, en realidad el centro de su atención es un personaje en concreto. En este caso es Zenono Monte, en directa alusión a Simón y Patiño. Pero ¿qué pasa en Sangre de Mestizos? Creo que en este libro, en realidad, el centro es no un personaje, sino el Chaco. Considero que el Chaco es el Kentron de Sangre de Mestizos. Utilizo esta palabra, me la presto del griego porque significa centro o aguijón. Y me gusta la palabra porque se origina en comparación a cómo funciona la punta de un compás. Entonces, esta aguja que se clava en un punto específico y cuya única función en realidad es mover otras cosas con precisión, ¿no ven? Mover otros elementos con precisión. Y así se está formando, obviamente, un campo de acción. Hay un campo de acción que queda delimitado. ¿Cuál es este campo de acción? Esto tiene que ver directamente con el otro concepto, pulsum, que viene del latín. Es una palabra en latín que tiene una doble acepción, por eso me interesa. Es a la vez empuje y latido. El pulsum lo que está haciendo en Sangre de Mestizos es que mantiene vivo el relato, es lo que lo ayuda a moverse de alguna forma. En otras palabras, es lo que impulsa este Kentron del que les hablaba. Considero que todo el libro, que este Kentron atraviesa todo el libro, todo Sangre de Mestizos, pero cada uno de los cuentos tiene su propio pulsum. Es, en el caso de la paraguaya, la fotografía que encuentra el teniente Paucara. Esto es lo que va a mover la historia, vamos a ver más adelante. Entonces, con estos dos espacios, con estos dos conceptos, Kentron y pulsum y todo lo que están cargando, digamos, se activa un mecanismo que vamos a ver articulado en el desarrollo del cuento. Voy a empezar con la parte de
Kentron, que tiene que ver directamente, les decía, con la guerra. Mm, Me interesa ver cómo empieza el cuento de la paraguaya. Y es que lo primero que ocurre es que nos muestran cómo Paucara consigue la fotografía de la paraguaya. Y me interesa esta parte porque hay una ironía implícita en este asunto. De toda la batalla, de toda la guerra, el narrador decide encuadrar una pequeña victoria que consiste en la baja de un solo oficial paraguayo. Ahora bien, esto parece una, si quieren, una reducción del campo visual, pero yo planteo que en realidad podría entenderse como una ampliación. Para leer esto, tomo una técnica que Walter Benjamin desarrolla y trabaja mucho respecto a un texto de Blosfeld, que es un texto, un libro de fotografías. Lo que hace Blosfeld en su libro, que por cierto, la foto que vemos en esta diapositiva es una de las fotografías del libro de Blosfeld, lo que hace es que fotografía plantas, pero se acerca exageradamente al objetivo, digamos, a la planta con el zoom de su cámara. Y ahí logran que, no sé, pues la flor, digamos, como que la forma evidente de esta planta desaparezca y abra paso a una nueva forma que va a aparecer gracias a esta ampliación. Entonces, lo que yo planteo es que leo este gesto, el gesto de Céspedes que les mencionaba al principio, esto de encuadrar una partecita de la guerra, como algo similar a lo que está haciendo Blosfeld, digamos. En este sentido, el zoom también funcionaría como un movimiento de escritura. Su narrador, lo que está pasando aquí es que nos están reduciendo están ampliando en realidad, ¿no? Con este efecto del zoom tenemos la guerra, entramos a una batalla, entramos a la muerte de un soldado. Más adelante vamos a ver cómo entramos al bolsillo del soldado, a un sobrecito, dentro del sobrecito, finalmente a la fotografía. Entonces, a partir de esta ampliación, digamos, de este acercamiento, en realidad, que el teniente Paucara recién empieza a tener conciencia, primero del muerto que tiene enfrente y después de la fotografía. Y a este movimiento, a este trazo y zoom, digamos, se añade otro movimiento que me parece igual de potente, que es esto que vamos a ver de guerra y posiciones. Ya había aludido al principio esta similitud, digamos, un tanto estructural entre el Pozo y la Paraguaya. La traigo a colación de nuevo porque si pensamos en el Pozo, el movimiento que realizan los zapadores, estos personajes soldados que deberían estarse ocupando de abrir caminos en el Chaco, en realidad es vertical, es decir, hacia abajo. Están metiéndose, están cavando un pozo, cayendo, entrando cada vez más adentro y a medida que avanza el cuento, este pozo es cada vez más profundo. Ahora, en la Paraguaya el desplazamiento que vemos es más bien horizontal y yo leo este desplazamiento como un resumen de la guerra entera. Para entender esto, creo que es necesario pensar en cierto desequilibrio que existe, y no lo digo de forma peyorativa, simplemente es así, entre las partes del cuento que hablan, que se refieren a la guerra, cuestiones bélicas, y la parte que habla de la fotografía. En la tesis hago como que los mido así como que en porcentajes y aproximadamente hablamos de un 80 y 20%, 80% dedicado a hablar de la fotografía, 20% cuestiones bélicas en referencia a la guerra. Sin embargo, si rastreamos estos fragmentitos que aparecen a lo largo de todo el cuento, lo que podemos ver es que se está marcando un recorrido geográfico muy claro en el Chaco. Yo he marcado este recorrido en un mapa y podemos ver que el punto inicial, digamos, del cuento coincide con el punto máximo de avance de las tropas bolivianas. En la diapositiva podemos ver un círculo celeste. Y el cuento termina muy cerca del punto máximo de retroceso o del máximo avance de las tropas paraguayas. Entonces, en el cuento hay 8 momentos que son así fácilmente reconocibles que nos permiten ver este sistemático retroceso de las tropas bolivianas. Esto quiere decir que a medida que avanza el cuento, retroceden las tropas y esta coreografía, digamos, nos lleva a que el Chaco es cada vez menos boliviano. Y esto no es solo un indicio, digamos, del desplazamiento de las tropas, sino que, como les mencionaba, es una suerte de sinécdoque de la guerra misma, ¿no? Nos está resumiendo un poco
todo lo que ocurre en la guerra, en este solo cuento. Mm, bueno, ya han visto la siguiente diapositiva, así que la pongo nomás. Creo que es algo que este asunto, este rastreo en un mapa es algo que a Céspedes le hubiera interesado, porque en la primera edición justamente de Sangre de Mestizos, que se publica, les decía, el 36 en una editorial chilena, aparece este croquis del Chaco. Se incluye al final del libro, lo que implica que se podría, como que esta edición se podría haber leído como que recurriendo o consultando este mapa al final del libro. Esto es como que concerniente a la guerra. Me interesa ver también, por otro lado, el tema de la fotografía. ¿Qué ocurre en en esta otra dimensión? Aquí también vamos a hablar de desplazamientos muy claros, pero son otro tipo de desplazamientos, digamos, más subjetivos, hasta un tanto psicológicos. Desde la primera oración del cuento, que es aquella fotografía de mujer le pertenecía a un paraguayo muerto, podemos ver al narrador ya apuntando hacia la fotografía casi como si apuntara con el dedo, ¿no? Es esta fotografía, este es el centro del interés. Y aquí ocurre algo que yo he denominado en mi tesis una autopsia, porque creo que etimológicamente es un término muy preciso para explicar lo que sucede en esta parte, en esta primera escena, que es que el teniente Paucara se ocupa de revisar de cerca al soldado que acaba de matar. Pero en esta revisión es bien particular porque en realidad a Paucara no le interesa el cuerpo, no le interesa el cadáver, sino que está centrado en los objetos, en las cositas que va encontrando y que le va robando a este personaje. Y aquí el lenguaje es muy, muy importante, el lenguaje con el que se va describiendo toda esta escena, porque subraya el interés hacia estos objetos a través de descripciones muy particulares, que se distancian tal vez de estas otras, decía, de la guerra, que son más bien austeras. Digamos, en este caso, toda la descripción está llena de diminutivos o de detalles que enfatizan la materialidad de cada elemento que está revisando el teniente. Y esto como lectores, o sea, es importante porque como lectores vamos avanzando en el relato, casi como si pudiéramos tocar estas cartas, tocar el botoncito de la blusa, el sobre de seda, la libreta, tiene también, hay un mechón de cabellos e incluso la fotografía misma, ¿no? Entonces, todos estos objetos, más la dedicatoria que encontramos en el reverso de la foto, están cargando el relato ya con un fuerte peso simbólico. Digamos, la fotografía se está alimentando de todos estos objetos que la están rodeando gracias a esta descripción. Entonces, con esta autopsia, lo que pasa, planteo en mi tesis, es que Céspedes va preparando ya un tramado aurático de la fotografía. Vamos a ver esto más adelante a profundidad. Entonces, así también se logra como que integrar el retrato, a la intimidad del teniente. ¿Por qué? Ahora bien, ¿por qué esta foto brilla, si quieren, más que el resto de los objetos? ¿Por qué el teniente Paucara se enfoca en el retrato y no, por ejemplo, en el papel de seda, digamos? Creo que aquí es bien importante retomar un poquito como que desequilibrio del que hablaba de que hay dos cuestiones en el cuento. Hay unas partes que están hablando de la guerra, otras de la fotografía. Todas las partes y estas escenas se van intercalando. Las partes que hablan de la guerra son escenas de movimiento. Ya hemos visto, se puede rastrear incluso este movimiento en un mapa, pero estas escenas se intercalan con otras de estatismo. En estas escenas donde nadie se mueve, donde el teniente Paucara literalmente se echa en una hamaca a revisar la fotografía, es donde aparece todo lo concerniente a este objeto. Y en este vaivén, digamos, de escena se va generando cierto, como un pulso en la narración. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos visto qué pasa en las escenas de movimiento, en la parte concerniente a la guerra. Ahora vamos a ver qué pasa con las escenas donde nadie se mueve. Hay un vínculo muy fuerte entre la imagen y el personaje. ¿Por qué brilla más la fotografía? Decíamos, en primer lugar, creo que tiene mucho que ver con la descripción que tenemos de esta foto. Esta descripción es un párrafo breve, pero está lleno de contrastes.
se nos habla, no voy a desarrollar todo, pero se nos habla sobre todo de los ojos de la paraguaya, como si estuvieran vivos y muertos a la vez, como si fueran brillosos y oscuros. Se nos habla de cierto aire de infantilidad que tiene esta mujer, pero que al mismo tiempo se desmiente con otros gestos. Entonces, todo esto va a generar algo que Benjamin llama un efecto de profundidad. Obviamente Benjamin no lee la Paraguay, sino que está leyendo otros retratos, pero sí ve este recurso técnico como una forma de detonar la potencia aurática de un retrato. El concepto de aura que maneja Benjamin está diluido en varias obras, pero sobre todo aparece en este libro que es la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. De este libro me interesa mucho cómo habla del aura relacionada a una lejanía. Y es algo que George D. Uberman también va a notar. Y Uberman dice, esta lejanía, en realidad, vinculada a la hora, lo que permite es que una imagen, que un retrato cualquiera que tenga estas características de las que les hablaba, pueda levantar la mirada, pueda devolver la mirada. Entonces, no es solamente el teniente Paucara viendo la fotografía, sino que de alguna forma, a partir de una lejanía, esta foto, estos ojos se levantan y también devuelven la mirada. Ahora, ¿cómo funciona esta lejanía en la paraguaya? Digo, en el retrato de la paraguaya. Para hablar de la lejanía, Didi Uberman utiliza un cuadro de Barnett Newman. Es justamente este cuadro que vemos aquí en la diapositiva. Creo que es la primera vez que Barnett Newman utiliza este recurso, un recurso que él llama ZIP, Z-I-P, que es esta línea vertical que está atravesando de extremo a extremo su cuadro. Didi Uberman profundiza mucho en este asunto y reconoce en este ZIP la lejanía de la que está hablando Walter Benjamin, ¿ya? Entonces, yo reconozco en mi tesis esta mirada, la mirada de la paraguaya, actuando precisamente como este ZIP en el cuadro de Newman. Es como que el trazo que está dejando. Ocurre que entonces, ¿qué está haciendo este trazo? En realidad lo que hace es que está abriendo un espacio aurático, esta lejanía, que es vertiginoso, que afecta notablemente a Paucara y lo conduce sin dudas hacia un destino trágico. Entonces es importante la mirada de Paucara porque a partir de este espacio que encuentra en la fotografía, se abre lugar a la ensoñación. Estos momentos estáticos, que les decía, de estatismo, por lo tanto, son también momentos de ensoñación. Y aquí podemos hablar de algo que Maurice Blanchot reconoce como el mundo de atrás, ¿ya? Que es algo que posibilita la ensoñación. Blanchot habla de las imágenes en comparación también a, no sé, pues un cadáver. Y dice, nos habla de esta doble condición que tienen en la imagen cuando vemos una fotografía. Si vemos, por ejemplo, a la paraguaya como tal, pero esa mujer está, porque la vemos, y al mismo tiempo no está. Entonces, aquí tiene lugar este mundo de atrás del que habla Blanchot. Y es una experiencia que yo en la tesis también explico a través de un análisis que hace Slavoj Žižek, el filósofo, de una película de Alfred Hitchcock, que es precisamente de ahí que tomo este fotograma que está en la diapositiva. La película es Vértigo y nos habla de una escena en específico que me parece muy evocadora, que es el protagonista viendo a una mujer de lejos y solamente la ve a contraluz. Y lo que ocurre aquí es que el protagonista está viendo, sí, a la mujer que está ahí a contraluz, pero al mismo tiempo, dice Žižek, está viendo a la mujer que en realidad le gustaría ver. Entonces aquí aparece esta doble condición y ocurre algo que yo lo he traducido porque Žižek lo menciona en inglés, pero es la noche del mundo, ¿ya? Ocurre cuando aparece esta superposición de imágenes y ahí la ensoñación permite llenar un espacio vacío, llenar esa silueta, llenar esa imagen. Y creo que lo mismo, en mi tesis planteo que pasa lo mismo con la fotografía, ¿no? Paucara empieza a ver en ella, no solamente ve a la paraguaya, sino que de alguna forma en esa mirada se encuentra
encuentra sus propios recuerdos, ve a sus exnovias, a todas las exnovias que ha dejado antes de ir a la guerra. Entonces, lo que yo veo en mi tesis es, a lo largo de todo este capítulo, veo cómo el objeto y el sujeto se van afectando constantemente. Y esto es como que una interacción que se desarrolla mucho y a medida que avanza, incluso el palimpsesto este del que hablaba de superponer cuestiones, es como que va desapareciendo y la paraguaya, la fotografía, en realidad empieza a ocupar otros espacios. Y llega o sea, ocurre este desplazamiento hasta el punto en el que la materialidad misma de la fotografía se va haciendo patente. Y esto queda claro como porque Paucara lo va considerando cada vez más un amuleto protector. Él habla, es mi mascota, es mi amuleto protector. Y esto parece gratuito, digamos, pero también saca como que refleja un poco de lo que es Paucara, ¿no? Está sacando a flote, si quieren, su incipiente fetichismo, su lado más supersticioso, digamos. Paucara le otorga poderes mágicos a este retrato y piensa que gracias a este amuleto en realidad se ha salvado de morir 2 veces, ¿no? Con 2 amenazas claras. Una es el estallido de una granada y otro es una ráfaga de disparos. En ambos casos sale ileso y él dice es por esta fotografía. Entonces, es justamente la confianza que le da la fuerza de esta imagen, entre comillas, maravillosa, la que finalmente lo va a llevar hacia la muerte. Si recordamos el final de la Paraguaya, en realidad es como se está cumpliendo un vaticinio del mismo Paucara, ¿no? Del mismo personaje. Están él y 2 soldados más, 2 compañeros suyos más, y aparecen unos soldados paraguayos al frente. Los 2 soldados que están acompañando a Paucara escapan y Paucara quiere enfrentarse a ellos porque tiene toda esta confianza de la que hablábamos. Y obviamente los soldados paraguayos abren fuego mucho más rápido, lo derriban, lo matan y finalmente se acercan a él, le sacan la billetera y ven la fotografía de esta mujer, a la que ya no llaman paraguaya, sino la boliviana. Eso respecto, así como que son los capítulos centrales de mi tesis y concluyo con unas consideraciones finales, 2 consideraciones finales en concreto. Una tiene que ver con una coincidencia que encuentro entre el argumento que hay en un capítulo de una novela de Augusto Roa Bastos y el argumento que se maneja en uno de los cuentos de Sangre de Mestizos. La novela de Roa, este escritor paraguayo, es Hijo de Hombre, es el capítulo 8 que se llama Misión, y el cuento al que me refiero de Augusto Céspedes es Humo de Petróleo. Bueno, todo el tiempo de papeleos y demás, he tenido tiempo de desarrollar un poco más este asunto en un artículo que he escrito para la revista del Zorro Antonio. Y en este artículo encontré un par de coincidencias más, digamos, en tramas, pero también en coincidencia entre estos 2 escritores. Pero lo que más me ha interesado ver es cómo configura cada uno el Chaco, esta figura del Chaco. Y creo que por más de que podríamos pensar, ya que tenemos 2 lados de la historia, ambos hablan de la guerra del Chaco, uno es paraguayo, otro es boliviano, los 2 han asistido a la guerra y los 2 tienen como que le están trabajando en estas ficciones. A pesar de esto, creo que no sé, pues el horizonte que tenemos, así, la información que tenemos, no se llega a complementar realmente porque la presencia ubicua, monstruosa del Chaco en realidad es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, he encontrado más bien en ambos como que este interés en mostrar esta otra faceta del Chaco, una faceta más monstruosa de este espacio, digamos, que exprime experiencias humanas, poniendo a sus personajes en situaciones extremas, que generalmente están vinculadas a 2 cuestiones en concreto, que son la sed y la distancia, 2 características muy grandes del Chaco, 2 de sus características más importantes, y son elementos que en este artículo yo llamo catalizadores. Entonces, más que las coincidencias argumentales y demás, creo que es mucho más fuerte la coincidencia de estos autores en intentar plasmar la perversidad de este espacio, que pasa de ser un lugar concreto, así, un espacio geográfico, a ser un verdadero infierno. Y el segundo aspecto que veo como podrán ver aquí, es
una comparación entre el mito de Narciso Yeco y el cuento de la Paraguaya. En esta parte me interesa ver cómo Julia Kristeva llama el mito de Narciso Yeco considera que la causa y el fin de este mito es el amor. Yo me preguntaba si se puede como que pensar en esta misma afirmación en la Paraguaya y ver si es también como que una especie de cuento de amor, pero en realidad creo que sería más preciso hablar de un enamoramiento como el aspecto central del cuento. Tanto Paucara como Narciso encuentran sus imágenes reflejadas y se sienten, como hemos visto, vertiginosamente atraídos por estos objetos que los reflejan. Y creo que aquí una aclaración que hace Giorgio Agamben es súper importante y altamente pertinente porque la psicología, él dice, la psicología moderna nos ha arruinado un poco la comprensión de este mito. Y la precisión que hace es, Narciso, del mito, no se enamora de sí mismo, sino que se enamora de su propia imagen, de una imagen que él considera una criatura real. Y creo que ocurre lo mismo, o se puede pensar de algo similar con Paucara, porque finalmente su ilusión explota directamente en la imagen que le está devolviendo la mirada y lo está reflejando al mismo tiempo, ¿no? Y todo este proceso de enamoramiento los conduce a ambos, tanto a Narciso como a Paucara, directamente hacia la muerte, que es otra coincidencia. Y Kristeva se considera el mito de Narciso Yeco como una alegoría del amor en la Edad Media. Yo me pregunto en la tesis, como que dejo abierta la cuestión de si también podríamos pensar en la Paraguaya como una alegoría del amor, digamos, en la Guerra del Chaco, pero sobre todo me parecía muy provocador pensar en Paucara como una especie de Narciso moderno, digamos. Creo que esto podría alentar algunas relecturas del cuento y, ¿por qué no?, espero, de mi tesis. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Gracias por tu presentación, gracias por tu trabajo. Obviamente todo lo que has planteado es muy sugerente. Y entonces pasamos a la siguiente parte de la defensa, al diálogo con el tribunal lector. Entonces, por favor, Mauricio, empezamos contigo, después Alba María. O sea, quizá podremos hacer, no sé si algunos comentarios, preguntas iniciales de ambos. Luego responde Bernardo, podemos ir alternando, ¿no? Unas 2 o 3 preguntas y después la respuesta. Por favor, entonces, Mauricio. Directamente preguntas, entonces. De acuerdo, sí, sí. Ya. Yo tengo una pregunta que de alguna manera está implícita en esto de escritura mestiza, tal como lo propone Bernardo, pero que no se desarrolla necesariamente en esa dirección. ¿Y qué es esto o sea, esta serie de dualidades o dualismos con los que se suele leer la obra de Céspedes, y que de hecho explica un poco por el hecho, en mi opinión, de que la de Bernardo, sea la primera tesis dedicada a Céspedes que se hace en la carrera, y es esta dualidad, por un lado, entre texto literario y contexto, ¿sí?, que a veces es muy difícil de manejar desde cierto punto de vista crítico, y que en el caso de Céspedes se traduce en una tensión que se sobredramatiza entre el Céspedes como escritor político y Céspedes como literato, es decir, como alguien que escribe literatura muy bien escrita, etcétera, etcétera. Y esa distinción se la hace incluso con respecto al resto de su obra, incluso más. Entonces, mi pregunta, que empieza con este comentario, va en esa dirección, ¿no? Es decir, ¿cómo vería esa tensión entre texto, contexto, política, literatura, en Sangre de Mestizos en general, y si es que esa tensión
a la hora, por ejemplo, de leer El Pozo o de leer La Paraguaya, digamos, los grandes hits del libro, desaparece, y es por eso que privilegiamos la lectura del Pozo y La Paraguaya y no leemos, no sé, opiniones de dos descabezados, o es que es una atención que nos puede ayudar a leer esos textos, como lo ayudan a leer esos textos a Zabaleta Mercado, por ejemplo. Respondo ahora. Yo creo, si no, Sí, mejor porque tú me te voy a vas a olvidar. olvidar de mi respuesta y yo de tu respuesta, entonces mejor creo que es, ¿no? Ya, De acuerdo, súper. de acuerdo. Sí, efectivamente, creo que lo que mencionas, Mauricio, es bien, bien importante, sobre todo porque si pensamos en Sangre de Mestizos, como bien mencionabas, ahí nomás, pues creo que Mariaca tiene razón en Guillermo Mariaca en su texto, por cómo divide, digamos, Sangre de Mestizos, que dice Terciana Muda y Opiniones de dos descabezados son un marco de esta obra. Por lo tanto, los cuentos son en realidad lo que está en medio de estos dos espacios. ¿Por qué? Porque justamente en Opiniones de dos descabezados creo que se muestra esquemáticamente esta separación que mencionabas, ¿no? Es como que no hay ningún afán por no sé, pues, ficcionalizar nada. Eh, Incluso en el pie, hay un pie de página que me parece muy sugerente en este cuento que dice el mismo, el narrador, no sé, el autor, bueno, y ahora hablando en serio, lo que ha pasado es y empieza a explicar qué es lo que había pasado. Entonces creo que sí, efectivamente el resto de los cuentos, exceptuando Opiniones de dos descabezados, sí manejan esta, como que sí podemos encontrar, digamos, estas dos dimensiones del Céspedes, por un lado político, el Céspedes por otro lado literato, pero creo que la diferencia es que justamente están entrando en tensión, que es lo que planteaba en mi tesis, ¿no? Y esta es la riqueza de estos cuentos. Yo me centré en la paraguaya concretamente, aludiendo algunas eventualmente a El Pozo, pero creo que funciona este esquema, también se podría aplicar a los otros cuentos. Entonces, sí me parecen dos espacios inherentes, pero que explotan, digamos, como que alcanzan su máxima potencialidad cuando están entrando justamente en tensión. Y creo que esta tensión se puede ver como que marcada claramente, al menos en la paraguaya, yo lo había puesto así, como que en los mecanismos que están organizados, en los mecanismos que surgen a partir de esta tensión, ¿no? Como les decía, en la paraguaya hay como que un pulso, ¿no? Entre estatismo y movimiento, entre los intereses por la guerra, el interés por la fotografía, como que todas estas cosas que se están intercalando sistemáticamente, finalmente detonan un mecanismo muy claro, narrativo, que creo que es donde radica la riqueza de esta tensión, al menos en la paraguaya, y creo que también se podría aplicar a otros cuentos de Sangre de Mestizos. Gracias. ¿Tienes otra pregunta, Mauricio? ¿O pasamos a Alba María y luego volvemos? No, yo no tengo otra pregunta, la verdad. Ok, entonces, por favor, Alba Hoy- María. Hola, ¿cómo están? Bien, me ha gustado mucho, sobre todo el último capítulo, toda la proyección que hay para, digamos, nuevas lecturas, quizás también de la fotografía y también de otras obras, creo, literarias en Bolivia, donde la imagen está funcionando de una manera especial. Ese es un comentario. Mi pregunta es más un poco para discutir una cuestión, ¿no? Cuando tú dices cuando haces ese tu cuadrito que has mostrado, hablas como si la lengua de Roa Bastos, que escribe en 1960, y la de Céspedes, que escribe en 1935, 36, fuera la misma, digamos. Por eso digo que es un tema más para discutir, digamos, ¿no? Porque creo que, evidentemente, ¿cómo pensamos eso? Yo particularmente creo que esos años que hay de diferencia hacen una gran diferencia en la lengua, ¿no? Y es más, de algún modo,
No tengo cómo comprobarlo realmente, pero es interesante que parece que, o sea, y eso me lo dijeron en Buenos Aires y lo traté de documentar, pero no pude, precisamente que Roa Bastos escribe su novela leyendo los cuentos de Céspedes. Entonces, pensar un poco esto en relación a esa relación con de la lengua, con el estilo, digamos, ¿no? O sea, no sé si te provoca alguna reflexión. Sí, bueno, dos cosas. Primero, lo último que decías que me parece súper, que yo me estoy preguntando constantemente si en realidad Roa Bastos habrá conocido se habrá conocido con Céspedes o habrá leído a Céspedes, y lo que me dices es así, genial, porque evidentemente la ha tenido que leer, digamos, porque dialoga muy de cerca con, no solo con estas coincidencias, ¿no? Sino Claro, con esta noción varios misma del temas Chaco. y Mm, temas, y temas, el tema del camión, etcétera, son claro, varios temas que están, que realmente están, etcétera. Ahora, claro, ahí vendría la cuestión de, más que de la lengua, de la cuestión de la lengua literaria. Escribir en los 60 es estar más en un momento donde se pueden hacer más experiencias, más experimentos, digamos, narrativos. Que eso es un poco lo que hace Roa Bastos, ¿no? En Hijo de Hombre. Claro, y escribir, como tú bien lo marcas, y creo que lo marcas muy bien, es escribir ahí mismo, en la escena de los hechos en la guerra, ahí realmente se producen algunos, o sea, cambios importantes en lo que es la lengua. sí, totalmente de acuerdo. Ahora, sí, para responder un poco a la primera parte también, el, claro, cuando yo hablo de lengua, y en realidad me sirve un poquito para desarrollar estos conceptos de Barthes, que son, claro, yo estoy entendiendo lengua como este lugar que estaría en realidad precediendo un poquito al estilo y a la escritura en general. Algo que Correcto. destaca harto Barthes es que no hay, aquí todavía no hay como que una individualidad del escritor, como que una libertad del escritor, que la libertad aparece mucho después, y es justamente en esta identidad formal donde se distingue irrefutablemente, digamos, de otros escritores de la época, del contexto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que muy como que provocando y adelantando un poquito lo que iba a ver en las consideraciones finales, en esa parte en la que hablo de lengua, traigo a, como que los pongo en contacto un poquito para adelantar lo que viene después. Pero sí, sí estoy de acuerdo en que podrían haber algunas distinciones. En todo caso, cuando yo los mencionaba juntos, era estrictamente como que en estos conceptos de Barthes, ¿no? Claro, claro, de la lengua más general, ¿no? Claro, más general. Sí, 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 correcto. Me parece interesante lo que dices. No sé si tienes alguna otra pregunta o comentario, Albita. Por el momento no, porque o sea, me quedé pensando en eso. Quizás Ok, Mauricio, gracias. Gracias. Marcelo, O yo también puedo puedes. intervenir, ¿verdad? por favor, sí. Ajá. Sí, a ver, está medio comentario al inicio, pero y una preguntita después, ¿no? Retomando en realidad hilos que tanto Mauricio y María han planteado ahorita. O sea, manera de comentario, creo que la sugerencia de ahorita, voy a empezar por ahí, se me hace muy, muy pertinente, ¿no? Esto justamente de hasta dónde es la misma lengua, digamos, que estarían hablando en Bastos, o sea, que regiría en Bastos y Cerruto. Claro, porque en realidad no es la lengua de Saussure lo que está pensando Barthes, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy pertinente justamente para chequear esa diferencia y obviamente por ese lado a lo mejor la singularidad, digamos, de la escritura de Céspedes, del Chaco de Céspedes, digamos, ¿no? Yo diría inclusive esa singularidad más trágica para simplificar, digamos, ¿no? Esa mirada más trágica por ese lado. Ya, ahora, es a manera de comentario, ¿no? Creo que es pertinente por ahí la sugerencia que está viendo
que ha abierto Alvita y que ha sentado Mauricio también sobre estas, entre comillas, dualidades que son muy restrictivas, que creo también responden de alguna manera al planteamiento de Barthes en el grado cero, digamos, ¿no? O sea, justamente no esas dualidades, lo literario, el arte romántico versus la historia, el puto mundo, digamos, ¿no? O sea, esa inscripción en la historia creo que es una manera también, y obviamente desde otra mirada trágica, la de Barthes en este caso, de a lo mejor poder sacar el jugo más a esa inscripción, a eso que Bernardo ha llamado mestizaje escritural, ¿no? Eso. Ahora, eso como manera de comentario, la pregunta, o sea, pregunta o invitación más bien a Bernardo no sé, a lo mejor desglosar con un cachito más de calma y detalle, digamos, quizás algo que me parece, o sea, que creo que se ve en la tesis, me gustaría, no sé, por sobreinterpretación mía, digamos, ¿no? Pero me gustaría que se ponga también sobre la mesa ahora en la defensa, ¿no? Y se trata, si quieren, de esa, bueno, en términos generales creo que ha quedado clara la propuesta de Bernardo y esa lectura, ¿no? Si quieren, el capítulo 2, la guerra de posiciones y esa lectura, esa dimensión, digamos, esas inscripciones de la guerra del Chaco en el cuento La Paraguaya, por un lado, y en el capítulo 3, por el lado de la foto, ¿no? No sé si podrías explicitar o destacar, Bernardo, justamente en esas, no sé, pues, analogías, digamos, no es justamente en términos formales, ¿no? De analogías entre esos movimientos y esas figuras que se dan tanto por el lado, digamos, ¿no? De la historia de la guerra del Chaco, como por el lado de la fotografía, ¿no? O sea, quiero decir más concretamente, si quieres, por ejemplo, ya has mostrado el dibujito, ese desplazamiento, has dicho espacial, ese retroceso en el mapa, ¿no ve? En las posiciones, esa propia y literalmente regresión, digamos, ¿no ve? De las posiciones del ejército boliviano, si quieren, por ese lado, esa figura así macro, digamos, en contraste con esta otra figura, esta vez en el lado de la foto, no sería ese desplazamiento en el eje horizontal, sino más bien vertical, en profundidad, has dicho, ¿no? Interioridad, no sé, o sea, a lo mejor es mucho intimidad, no sé, a lo mejor es mucho psicologismo, eso, en el sujeto paucara, digamos, ante la foto, pero que en tu lectura se me pinta, digamos, en términos de cierta analogía, precisamente con ese retroceso, con esa regresión de las tropas, ¿no? O sea, tenemos anagnórisis, propiamente en el sentido trágico también, ¿no? Ese regresión no en el sentido espacial esta vez, sino en la anagnórisis, ¿no? Digamos, movimiento, vuelta atrás, etcétera. No sé si puedes explicitar esas relaciones un cachito más, obviamente a nivel macro, pero que son muy concretas formalmente hablando y me parecen muy sugerentes incluso para, apuntando en las conclusiones, imaginarse ese Narciso moderno del que hablabas, ¿no? En Paucar. Y esto obviamente, en la significación, obviamente, si quieres, ¿no? Narciso moderno, pero más allá del sujeto, del personaje, digamos, justamente la lectura o la manera en que la escritura de Céspedes encara eso otra vez en ambas dimensiones, digamos, ¿no? O sea, ya con la Bolivia del siglo XX, ese retroceso, esa anagnórisis, o sea, no sé si cómo los ves, digamos, ¿no? Esa mirada muy lúcida, me parece, de Céspedes, a lo mejor muy lúcida y poco frecuente, por lo tanto, en el siglo XX, boliviano al menos, ¿no? Sí, a ver. Sí, efectivamente, digamos como que dos cuestiones, una tal vez más concreta que la otra. En mi tesis, efectivamente, como que he hecho
se lee paralelamente un poco este retroceso del que les hablaba, que se puede rastrear en un mapa, también con cómo cómo se está moviendo esta afectación que hay, que veía, ¿no? Entre sujeto y objeto, que a su vez también, si bien es mucho más subjetiva, no tan rastreable, también implica nomás un retroceso, ¿no? Hay algo creo que podemos caer justo en el punto si volvemos a Terciana Muda, ¿no? Que es justamente donde se está analizando se está planteando esta figura del Chaco, no como algo que está ahí o que simplemente aparece, sino como algo que se acerca constantemente. Ya decíamos como que esta imagen, no sé, pues de alguien bajo una lámpara escribiendo, de repente el Chaco siempre se acerca, nunca aparece de repente, ¿no? Es así como que una imagen que va apareciendo así en gerundio, digamos. Y esto me parece bien importante porque tiene mucho que ver también con esto que decías, ¿no, Marcelo? Este retroceso también muy rastreable tiene que ver o corresponde también a este otro lugar, ¿no? Del Chaco como una rememoración, digamos, en la escritura, como anagnórisis, como bien decías, y que creo que es bien potente en Céspedes, porque no solamente aparece acá, ¿no? Y siempre es con el Chaco, creo que en Salamanca o el metafísico del fracaso, si no me equivoco, también comienza de una forma similar, ¿no? Es Céspedes contándonos que en realidad que está viajando en un avión y que de repente el Chaco una vez más aparece, como que le viene una urgencia de tener que escribir sobre el asunto. Entonces, como que estas regresiones a la hora de la escritura, como interrupciones, como estos, sí, eso, como esta lámpara que se arrebata, ¿no ve? Como estos espacios que exigen la atención, que exigen la escritura, que son mucho, y en este sentido parecen como que vivos, tiene mucho que ver con esta regresión, con este otro lado de esta regresión más rastreable, como decíamos, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la escritura de Céspedes en particular. No sé si he respondido a tu pregunta, Marcelo. Sí, sí, gracias, Bernardo. Y sobre todo, o sea, subrayando más, por todo lo que has dicho, creo que está en la tesis también, en Terciana Muda, el escritor, el gesto consiste en traer el Chaco a esa página, ¿no? O sea, no es que ese monstruo se va acercando, va apareciendo, sino lo va trayendo el escritor bajo su lámpara, digamos. Claro, que esto también tiene que ver con es otro trazo también, ¿no? Este trazo que en la tesis yo marcaba también como no solamente un trazo inocente, sino como una cuestión también de estilo, como que sentido eh, más fuerte de esa palabra, ¿no? Como, Gracias, nada más. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta más de parte del tribunal o comentario, vamos a dar la opción si es que alguien en la transmisión de Facebook o YouTube quiere hacer alguna pregunta. Ah, si alguna de las 30 personas que está siguiendo en Facebook o 44 en YouTube quisiera hacer alguna pregunta, es posible en este momento. He visto que sí hay algunas felicitaciones, pero más allá. Vamos a dar un minutito a ver si aparece alguna. Perdón, una interrupción. Bernardo hablaba de sus consideraciones finales, quizás podría también hacer rápidamente sus consideraciones finales, que están en la tesis, obviamente, pero que así un poco para el público, sugerencia. Bernardo.
No sé si te entiendo bien ahorita. Dices como que profundizar en las consideraciones finales que había mencionado Sí, sí, de alguna manera lo has ofrecido cuando has dicho, voy a hablar, voy a ver, lo estaba guardando con mis consideraciones finales. Entonces, sí, puedes entrar un poquito más en eso. Sí, a ver, como les he mencionado, bueno, en la tesis en realidad hago como un recorrido veloz de todo lo que había visto en el texto, ver cómo funcionan estos espacios, ver cómo están estos espacios, me refiero a como que estas dos dimensiones de las que hablaba de Céspedes, cómo están entrando en tensión, cómo interactúan en la escritura y cómo a partir de eso se estaría, si quieren, trabajando este secreto del arte, ¿no? Y por otro lado, trabajo estos dos lugares, ¿no? Esta comparación con Roa que les había mencionado y esto de la comparación entre el mito de Narciso y Eco y un poco el cuento de la Paraguaya. Mm, no sé si quieres que entre así como que en los tres en detalle o hay alguno que te parece que queda un poco en No, el tintero. no, creo que está bien, quizás, digamos, por interés en esta cuestión de Narciso, que me parece muy interesante, si pudieras darle una vueltita más. Ah, ya. Sí, a ver, en esta parte, claro, lo que me interesaba sobre todo es analizar así como que muy de pasada también, porque no he profundizado mucho en eso en la tesis, es más una sugerencia, en este aspecto del enamoramiento, digamos, que en realidad está muy vinculado con cuál es la interacción entre un sujeto y este objeto, en el caso de Narciso, que viene a ser el reflejo, que como bien veíamos es nomás, no es un simple reflejo, no es que se enamora de sí mismo, como decía Gandalf, sino que se trata de un reflejo que él considera real, ¿no? Como otra criatura, que me parecía muy evocador eh, en tanto diálogo, digamos, con este otro asunto que es muy similar, que es el de Paucara, ¿no? Como que viéndose a sí mismo a través de esta fotografía. Y justamente para que esto pueda ocurrir es que se expone toda la potencia, si quieres, aurática de esta foto, ¿no? Es gracias a esta potencia que en realidad el teniente Paucara se puede ver a sí mismo, puede ver a la paraguaya, pero al mismo tiempo puede como que volver otra vez como que este movimiento de regresión, digamos, a sus recuerdos. Y como que en este sentido me parecía muy pertinente, digamos, como que con hacer una analogía entre estos dos espacios, digamos, entre Narciso y Paucara en concreto y cómo se están moviendo en esa relación, ¿no? Como que sujeto, objeto en ambos casos y siempre apuntando hacia un final trágico. Sí, creo que eso me parece interesante porque también de alguna manera se puede pensar a partir de eso en la relación de la obra con el lector, digamos, ¿no? De volver a hacer, si es la relación de Paucara con la foto, ¿qué pasa con la lectura, digamos? Cuando uno lee una obra, digamos, de alguna manera también sucede algo por el estilo. Claro, claro. Sí, Ujú. eso me parece genial, digamos, y no lo había considerado tanto en la tesis, pero al final sí cierro con algo así, ¿no? Que es como que una invitación a volver a leer el cuento y la tesis, pero claro que tiene mucha relación con esto que estás mencionando. Me parece súper lindo y bueno. Ok, lindo, me parece muy bien. Bueno, gracias a todos entonces por su participación y vamos a pasar a la deliberación del tribunal. Entonces les pedimos por favor unos minutitos, o sea, la forma va a ser que en la transmisión en vivo se va a cortar y va a aparecer el afiche durante unos minutos, mientras nosotros nos reunimos en otra sala con el tribunal y volvemos luego a entrar. Entonces, hasta dentro de unos minutos.
Bien, buenas noches nuevamente, volvemos. Voy a leer el acta de defensa de tesis en la ciudad de La Paz, horas 18 del día 9 del mes de agosto de 2021. El señor Bernardo Paz González, con carnet de identidad número 3963571, La Paz, defendió ante el tribunal examinador conformado por el magíster Pedro Omar Rocha Velasco, director de carrera, la doctora Alba María Paz Soldán, tribunal lector, el doctor Mauricio Sousa Crespo, tribunal lector, y el doctor Marcelo Vilena Alvarado, tutor, la tesis titulada Mestizaje escritural, el secreto del arte de Augusto Céspedes en la Paraguaya. Concluida la exposición, defensa, debate, absueltas las preguntas del tribunal y público en los tiempos establecidos, el tribunal examinador en sesión reservada otorga la siguiente calificación. Calificación numeral 100, calificación literal o cualitativa, excelente, máxima distinción con recomendación de publicación. Entonces, Bernardo, muchísimas felicidades. Realmente es la culminación de un proceso largo de formación, escritura. Creo que en la carrera, como ha dicho tu tutor al principio, has destacado en todas las materias. Los que hemos tenido el privilegio de ser tus docentes, estamos muy orgullosos de que hayas llegado al final de este camino, colega. Y bueno, no nos queda más que desearte mucho éxito en el futuro. Sabemos que tienes planes de formación en posgrado, que tienes mucha ilusión, que vas a irte al exterior y tenemos los mayores deseos de que tengas éxito, de que logres todo lo que te estás imponiendo. Y ojalá algún momento, ¿no?, puedas volver a la carrera y ser parte del plantel docente y ser parte también de toda esta comunidad de la que eres parte, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades, gracias por tu trabajo nuevamente. Y bueno, si estuviéramos presencial, te daríamos un fuerte abrazo, nos lo reservamos para cuando nos veamos. Y bueno, felicidades nuevamente. Uy, Muchas felicidades, Bernardo. Adelante, adelante. Hay mucho por hacer todavía, ¿no? muchísimas gracias, les agradezco mucho. Hay un gato ahí. Muchas gracias. Qué gusto realmente. Sí, sí, que esté Él presente. también te que esté aplaude, presente. parece. Sí, ella. Ella, Eh, ¿verdad? Sí. No, pues no, nunca voy a terminar de agradecerles. La verdad es que no solamente por hoy, digamos, por haberme leído tan bien, por haberme dado tan buenas guías, sobre todo Marcelo, por todo el apoyo que me has dado en la redacción y en todo en general, sino por todos los años que he pasado pues en la carrera. A mí me da, la verdad es que es una de las, tal vez la faceta más grande de mi vida, entonces ha sido determinante y creo que siempre lo va a ser. Y siempre voy a estar infinitamente agradecido con cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias. Y espero, como decías, Omar, que podamos vernos pues pronto otra vez. Perfecto. Un abrazo, felicidades. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo a Gracias. ustedes también y ya brindaremos pues Sí, un rato. bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias y felicidades nuevamente. Gracias a todos por estar. A todos los Gracias, que han Lupita. seguido Gracias, Mauricio. la Gracias, transmisión. Omar. Gracias, Gracias. gracias. Estén bien, gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.